Me despierto, a veces me despierto en medio de esta gran necesidad de hacerte mirar o poder cambiar el rumbo de mi vida lleno de conformidad. No comprendo cómo el alma puede mantenerse firme a la deriva cuando el cielo deja de alumbrar. No me dejaré vencer del miedo ni vivir de mis propios anhelos. Dejaré que el río de tu amor y tu perfecta voluntad lo inunde todo, lo llene todo, lo inunde todo un precipicio inerte de costumbres que me cercan sin dejarme atar, pretendiendo con sus luces que yo dé la espalda a todo lo que Dios con su poder me ha dado. Mi palabra no tiene sentido si yo cierro mi alma a lo que Dios ya dijo, si no creo que el amor de Dios me pueda sostener y me pueda levantar con su poder y su verdad, que no envejece nunca, que no envejece nunca y que no muere nunca. Pero el alma no siempre se encuentra libre de vivir cada momento en nuestras vidas con la fuerza del amor de quien nos ha creado, con la fuerza que hay en él, con la verdad de su dolor. En el amor de Dios no hay sombra, solo existe vida, solo existe vida, solo existe vida. ¿O no? Yo no creo en los que dicen y predicen que vivimos solo para darnos cuenta que el más ruin y poderoso siempre acaba con los sueños del que vive y sobrevive en tu presencia. No me dejaré vencer del miedo, viviré creyendo que hay un cielo nuevo, una luz, una esperanza y una fuerza indestructible que en Jesús se anida, que en el Señor se anida y que en Jesús se anida. Los que anhelan y prometen cada día paraísos construidos llenos de mentiras son los mismos que atesoran y enriquecen sus miserias. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Que la paz del Señor Jesucristo reine, gobierne sus corazones y sus vidas, y toda la gracia y la misericordia de Dios esté acompañando su vida. Vamos a conversar en esta tarde, noche ya de este miércoles 9 de diciembre, acerca de un tema que no se habla mucho, pero que es muy necesario, muy necesario. La palabra del Señor, en una parte de ella, habla de la parábola del sembrador. Y en la parábola del sembrador dice la Escritura que una de las semillas cayó entre pedregales y brotó. Pero debido al calor y a la sequedad, la semilla, o sea, la plantita, se secó. Y cuando el Señor explica la parábola, dice que esa semilla que murió es de corta duración, porque las personas creen en el Señor, tienen una aparente entrega al Señor, hacen incluso la oración del pecador, la cual yo no comparto,
porque nadie es salvo por una oración, sino por un acto interno de arrepentimiento. Y explica que esta semilla, las pruebas, las persecuciones, hacen que la persona desista. Y con esto vamos a dar base a lo que vamos a leer ahora. Yo le invito a buscar en las Escrituras la palabra del Señor en Mateo capítulo 10, 21 y 22. Mateo 10, 21 y 22. Quiero que me escuche bien mientras leemos y meditemos en lo que leemos, porque en Chile el 80% de las personas no entienden lo que leen. Hay gente que lee muy mal, otra lee muy bien en apariencia, respetando las comas, los puntos, todas las reglas gramaticales, pero no entendieron lo que leyeron porque estuvieron más pendientes de una lectura correcta en cuanto a sonido, a fonética, pero no comprendió lo que leyó. Y por eso tenemos una población muy entregada al desvarío, al hedonismo y al populismo de los políticos de turno. Y el 80% de la población no se da cuenta que estamos prácticamente en manos de psicópatas, de enfermos, de sádicos mentales, que no le importamos. Cada vez que un político habla, de 100 políticos tal vez uno esté tratando de decir algo real y de verdad. ¿Y por qué ocurre eso? Porque es un plan de que tú y yo no entendamos. Y cuando entendemos, nos convertimos en elementos perturbadores de la política actual del mundo y de la sociedad, entregada a cualquier cosa menos a la verdad y a la realidad. Y en el Evangelio no podemos seguir la misma temática. El tema de hoy podría llamarse prepárate para resistir. Y cuando nosotros resistimos algo, es porque algo es contrario a nosotros, y en este caso, a Dios. Prepárate contra la teofobia para resistirla. ¿Qué es teofobia? Se habla mucho de homofobia, de fobia a esto, de fobia a esto otro, pero ¿quién habla de la fobia, del odio a Dios, del rechazo a Dios? Que es algo palpable desde que Dios puso al hombre en el huerto de Edén y el hombre cayó. Desde ahí existe lo que se llama la teofobia. El primer teofóbico es el diablo. Odia a Dios. Lo odió desde el principio y por eso se convirtió en un vástago abominable, caído, jefe de millones y millones de seres caídos, de ángeles caídos, los cuales pasan a ser demonios, espíritus inmundos, principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El tema de hoy vamos a empezar a leerlo primeramente. Escuche lo que dice. Y se refiere a los hijos de Dios. Y dice, el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Es decir, la familia dividida, ¿por quién? Cuando hay familias, por ejemplo, en que todos son iguales, en que todos creen lo mismo y ahí no hay conflicto. Por eso es necesario que el Evangelio lo prediquemos primeramente en casa. Que a nuestros padres, que a lo mejor son ancianos, les prediquemos y ellos reciban al Señor. Y oremos por la conversión de ellos, de los ancianos. Oremos por la conversión de nuestros hijos o de nuestros padres. Por la conversión de nuestras hijas, de nuestras madres. Porque si no, se provoca en ellos también, los que no conocen a Dios, se provoca una teofobia. Y la teofobia viene de lo natural del hombre caído. La maldad que está en nosotros, que la heredamos
generación tras generación, en realidad odia a Dios. Incluso nuestra carne, la de los hijos de Dios, tiende a rechazar la voluntad y la guía del Espíritu Santo de Dios. Entonces aquí dice que me llama la atención mucho lo del final, cuando el Señor dice en su palabra que honremos a nuestros padres. Y acá dice que los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. ¿Se ha fijado usted que hay gente mayor que cuando empieza a entrar en edad, aunque sea muy sabio, aunque sea muy amoroso, o aunque sea duro, da lo mismo, como que empieza a ser ignorado poco a poco? Que los hijos empiezan a tener un trato paternal, pero áspero. ¿No ha visto usted en las calles cuando andan las hijas acompañando a las madres? Pero mamá, esto, y le hablan así, pero con ira. O a los padres también. Y por eso digo, yo entiendo, yo veo siempre en Chile, en las esquinas, en las plazas, veo un grupo de personas ebrias, de hombres maduros, de ancianos, y es porque en sus casas ya les declararon muertos, no los toman en cuenta. Y más aún cuando los ancianos están enfermos, en el fondo los hijos o la persona que los cuida, con razón o sin razón, anhela la muerte de ese anciano. Los dejan morir. Y estamos viviendo esos tiempos. ¿Y por qué es eso? Por el Evangelio. Conocemos el caso de un anciano que era un ferviente cristiano, se convirtió muy adulto y sus hijos ya eran grandes. Y sus hijos eran en gran manera crueles, eran de estos matones de barrio. Eran como 3 o 4 hijos. Y cuando el padre se convirtió al Señor y quiso hablarle, él y la esposa empezaron a maltratarlos. La esposa murió y él prefirió irse de casa. Y los hijos nunca le buscaron. Y él donde iba se sentaba muy anciano y predicaba al Señor. Y Dios lo sostuvo en las calles mucho tiempo. Y él tenía el gozo del Señor, aunque extrañaba a su familia. Eso ocurre cuando no se comparte el amor supremo por Jesucristo en un hogar. Las persecuciones, hermanos míos, empiezan en casa. Y por eso le digo yo, prepárate para ser perseguido y prepárate para resistir al diablo y para ser perseguido, que viene siendo la naturaleza de los cristianos. Los cristianos, los hijos de Dios, somos hijos del rigor. No somos hijos de la comodidad, aunque igual a veces Dios nos da tiempos de confort, de tranquilidad, de buen pasar. Pero la persecución nunca dejará de estar en contra de ti, en contra de mí, sobre todo cuando amamos de verdad al Señor. Porque hay gente que a mí me ha dicho, yo no tengo problemas, donde vivo todo el mundo me quiere y soy cristiano. Claro, mientras no predique, mientras no hable de Jesús, hay un pacto silencioso con el diablo, con la muerte. Es decir, yo no me meto a predicarte a ti, pero a condición de que tú no me persigas y que me quieras, como vecino, como persona. En cambio, cuando alguien ama al Señor y expresa su palabra y vive de una vida digna como hijo de Dios, empieza la resistencia. Porque les repito, la iglesia verdadera, los discípulos de verdad, son un elemento que perturba a la sociedad actual. Basta ver en redes sociales, o mucho antes de las redes sociales, cuando se referían a los cristianos. Yo desde mucho antes de conocer al Señor, ya sabía por boca del mundo que los pastores eran todos ladrones, sinvergüenza y violadores, según ellos. Incluso hay gente de las iglesias que no ama a Dios y también se pone en contra de la gente piadosa. Los piadosos, los que aman a Dios, los que sirven, los humildes, los que oran, los que proclaman, son aborrecidos y mirados menos en la iglesia actual. Porque la iglesia actual se parece mucho a la iglesia de la Odisea. Una iglesia mundana,
una iglesia religiosa, una iglesia a veces ritualista, muy dada a la música, a los sonidos, a las formas, pero con poco contenido espiritual verdadero. Y vea lo que dice acá, 22. El mismo capítulo, versículo 22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Yo escuchaba gente apasionada que predicaba acerca de que ser cristiano era ser valiente y yo no lo entendía. Yo pensaba que ser valiente era solo pararse en una esquina y hablar de Jesús, a pesar de las burlas, piedras, bullicio. Desde que yo era joven, antes de saber de Dios, me llamaba la atención que cuando los cristianos predicaban, en muchos lugares ponían la radio, los equipos fuertes, tiraban agua. Es decir, la teofobia siempre ha existido. Y como dice el dicho, el hilo se corta por lo más delgado, la parte más débil de Dios eres tú y soy yo, humanos, frágiles criaturas, no solo frágiles físicamente, sino también emocional y espiritualmente. Por eso necesitamos toda la ayuda de Dios en forma constante. Necesitamos la suministración del Espíritu de Dios. Necesitamos la palabra diaria. Necesitamos la comunión diaria. Ahora, yo les invito a ver otro versículo. Quiero que miremos Juan, el capítulo 15. Juan, el capítulo 15. Recuerde que el libro de Mateo es el libro del rey rechazado. Y Juan es el libro en que muestra a Jesús como el Hijo de Dios. Y Dios, vaya, que provoca odio y rechazo en este mundo. Odio y rechazo en este mundo. Y como existieron organizaciones que en el nombre del Señor mataban, degollaban, quemaban, la gente cree que eso es Dios, que es Dios el malo. Y no gente que nunca conoció la palabra de Dios, que se apasionaba por su religión, pero nunca fue apasionado por nuestro Dios. Entonces Juan, en el capítulo 15, yo le invito a mirar de a un versículo, el versículo 23. Mire lo que dice el Señor Jesús. Las palabras que leímos antes las habló el Señor Jesús. Aquí también dice, el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. El que se burla de Jesús, también se burla de Dios. Y si se burlan de Dios Todopoderoso y del ser más sublime, más perfecto que pisó la tierra, nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos, ¿cuánto más se van a reír de los hijos de Dios? ¿Cuánto más? Yo en aquellos años cuando todavía no me convertía al Señor ni le conocía, me daba cuenta que amigos míos que tomaban la fe y al verlos con una Biblia bajo el brazo, los demás amigos nuestros se reían de ellos. Le digo, a mí no me causaba risa ni burla, me causaba curiosidad. Y decía yo, estos cabros, sabiendo cómo es la gente, cuánto odian a los evangélicos, se atreven a pasearse con una Biblia bajo el brazo, sin saber que era el Espíritu de Dios que estaba buscándome ya, para que le conociese, para salvarme, perdonarme. Ahora, ¿cuál es el mensaje que se dice mucho? Los mensajes más populares, porque el populismo también está en el Evangelio, pero el populismo espiritual es letal, porque muestra un Dios distorsionado, no muestra al Dios verdadero. Cuando le dicen, ven a Jesucristo y serás millonario, ven y el Señor te va a arreglar todos los problemas. El Señor te va a dar esto, esto y lo otro. Y hay cristianos que caminan pensando
en la eternidad. Se preguntan cómo irá a ser vivir con Dios en la eternidad, por los siglos de los siglos. ¿Cómo irá a ser ver ese mar tan lindo como de cristal? ¿Cómo será poder mirar y ver físicamente a los ángeles? ¿Cómo será vivir cerca del Señor? Y la Biblia dice que veremos el rostro de Dios. ¿Cómo será el rostro de mi Dios? Mientras que el evangelio populista, el de la prosperidad, andan pensando, tendré un auto último modelo. El falso evangelio materializa, borra al Dios verdadero y pone a un Dios supermercado, a un Dios cajero automático del cual tú puedes sacar millones y millones. Como aquel niño de 14 años que se paseaba en medio de un grupo de cristianos como un pavito real y estaba dando su discurso y todos atentos y todos alababan a Dios y decía, yo a los 18 años voy a tener un Rolex de $100,000 y todos, aleluya, pero qué fe más grande. Miren lo que dice, ¿qué le parece? Hermanos, a mí me molestó, me asqueó. Porque si un niño a los 14 años, estando en el Evangelio, su meta es tener un Rolex de $100,000, es porque conoce a un Dios distorsionado. Porque el Señor no nos llamó a ser ricos. No nos llamó, aunque Dios puede bendecir a cualquiera. Y además si hay gente leal con Dios, gente que no es mezquina, gente que da, también puede enriquecer. Yo he visto cristianos que Dios los enriquece, pero a través de un trabajo, a través de una labor, a través de la honestidad. Pero he visto a otros entregando todo su sueldo porque le predicaron que si él entregaba todo su sueldo, Dios le iba a dar 100 veces más. Y fueron engañados. Y el único que solucionó su problema fue el predicador, no los hermanos que dieron. ¿Por qué son engañados? Porque nadie les habla que tienen que prepararse para una persecución en la tierra. No ahora, siempre. Jesús habló esto al inicio de su ministerio y el mensaje sigue siendo: ¿cuántos cristianos han sido muertos? Estas dos hermosas mujeres que Dios ama, Israel y la iglesia, son perseguidas porque tienen la huella digital del Dios eterno. Ahora volvemos a leer el mismo versículo y dice el Señor Jesús: el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Los que rechazan a Jesús, rechazan al Padre. Y por supuesto que te van a rechazar a ti y a mí. Juan capítulo 16, ahí mismo, 16, 33. Escuchen. Jesús dice: estas cosas os he hablado. Cuando hablaba de las persecuciones, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Toma sentido? Cuando le decimos a los hermanos, no les decimos que el Señor les bendiga, sino que les decimos: la paz del Señor sea contigo, porque ese es el deseo de Dios, porque la bendición de Dios está constantemente. Y la paz es el don más preciado que tenemos en la tierra, porque eso nos da la calma, la sabiduría en las persecuciones, nos da la inteligencia cuando estamos siendo bendecidos y nos da la firmeza cuando estamos pasando escasez física y material que también viene. Estamos preparados como buenos discípulos de verdad, tanto para tener abundancia como para no tener nada. Porque la vida del cristiano no consiste en lo que tiene o no tiene, sino en la salvación que se le ha revelado. Entonces Jesús les dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Les habló que serían perseguidos. Les habló que lo dejarían solo, que serían esparcidos por el solo hecho de seguir a Jesús. Seguir a Jesús
es prepararse para ser perseguido, para ser odiado, rechazado, aborrecido, y no solo por el mundo, sino también por los malos hermanos, porque yo le adelanto, yo desde que conocí al Señor, y no es que esté hablando mal de la iglesia, ¿no?, sino de los malos elementos que nunca se convirtieron, yo conocí realmente el odio más que con los mundanos, porque era muy joven, lo conocí, yo me sentí más odiado en el Evangelio, y también más amado en el Evangelio, porque el que ama en el Señor, ama de verdad. Ahora quiero invitarle a que veamos otro texto. Juan 15, 18. Juan 15, 18 al 21. Dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Nosotros vivimos un tiempo en una población y villa en que le repartían juguetes a todos los niños. Y a mis niños nunca se los llevaban, se los robaban. ¿Por qué? Porque eran los hijos canutos, eran la familia canuta. Así que no era digna. Y el mismo tipo que nos robaba los juguetes de nuestros hijos, que eran muy modestos, ni siquiera los necesitábamos, pero el acto en sí era aborrecible. Después se andaba presentando concejal por la comuna allá en San Bernardo. Y solamente por ser cristianos, los hijos míos nunca tuvieron derecho a un juguete regalado por la municipalidad. Hasta ese punto llega, ¿ya? Entonces Jesús dice en el 19, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Por eso. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. O sea, somos realmente, en ese sentido social, los vicarios del Señor Jesucristo, los representantes de Jesús. Cuando odian a Jesús, nos van a odiar a nosotros. Aunque digan que creen, porque hasta Satanás cree. 21. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. El que no conoce a Dios lo aborrece. El que no conoce a Jesús lo aborrece. El que no sabe la naturaleza de la iglesia la aborrece. ¿Cuántas veces escuché a personas, hoy que les tengo mala, esta gente que me cae mal? Por el solo hecho de ver a una persona con una Biblia en las manos ya le caía mal. Porque el mensaje del Evangelio es un mensaje real. Por eso no debemos engañar a la gente. Por eso digo, los hijos de Dios somos hijos del rigor y somos valientes. Somos valientes, porque recibir a Jesucristo hoy día y seguirlo es un acto de suicidio social. La gente te va a aborrecer, tu familia te va a aborrecer. A mí, lleno de groserías, me llegaron a decir, antes cuando no era canuto, era hasta chistoso, y los garabatos me tapizaron. O sea, ya les molestó este ser que ahora habla de Jesús, que ha cometido errores, que ha cometido pecados como todo ser humano, pero que ama a Dios. Lo importante es ser creído en el seno de la familia, porque ahí es donde más te conocen. Ahí en tu familia podemos calificar si alguien ama a Dios o no le ama. Así que lo que diga el mundo, Jesús ya nos advirtió. Esta palabra fue escrita cerca del año 100, entre el año 90 y 100 de la era cristiana. Entonces no es una palabra nueva. Así que nunca le digamos al mundo, alma querida, el Señor te necesita. El Señor no nos necesita para nada. Él solo nos ama.
Y los seres humanos necesitamos a Dios, no Él a nosotros. Así que si tú llegaste al Señor, eres un elemento que molesta a este mundo. Eres un elemento que perturba. Por eso no debes hacer las mismas cosas del mundo. No, por eso. Quiero que vamos ahora a Juan, a 2 de Corintios 4. 2 de Corintios capítulo 4. Mire mi Biblia. Tengo que pegarla con scotch. 2 de Corintios capítulo 4, versículos 7 al 11. 7 al 11. Dice así: pero tenemos este tesoro. ¿Cuál tesoro? El Evangelio. Jesús en nosotros, en vasos de barro. Nosotros somos el vaso de barro. Y la palabra de Dios, el Evangelio, Jesús mismo es el tesoro que está en nosotros. Por lo tanto, el vaso no tiene mucho valor, pero el tesoro sí tiene mucho valor. Si alguien pudiese robarse un vaso con mucho oro, con diamantes, con las piedras preciosas más valiosas, si pudiera dejar el vaso, lo deja y se lleva el tesoro. Esto significa que siendo imperfectos tenemos lo más valioso, el Evangelio de Jesucristo, en nosotros, que sale de nuestra boca. Leemos de nuevo: pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Porque Dios es perfecto, Dios no tiene problema, pero nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Si alguien se angustia es porque quiere. Estamos hechos para ser atribulados, molidos, pero no angustiados. Porque la tribulación es por fuera y toca el alma. Pero la angustia es por dentro y eso no lo debemos permitir porque Dios no quiere nuestra angustia. En apuros, mas no desesperados. La desesperación es que ya no hay esperanza. Y nosotros tenemos toda esperanza. Que Él vuelva. O que arregle las cosas en este mundo antes de venir y le dé a este mundo un tiempo más. A veces creo que muchos hijos de Dios soñamos en que Dios dé unos años más y arregle, traiga la corrupción, aparezcan jueces, ministros de la corte, hombres de verdad, jueces, fiscales de verdad, abogados de la defensoría, hombres de verdad, que aparezcan todos políticos de verdad. Es posible, no perfectos, pero que de verdad sí, han habido hombres honestos a través de la vida, no conocen a Dios, pero son verdaderos y honestos. Como diríamos, buenas personas, aunque en pecado, pero sin mala intención. Que aparezca un presidente con ministros de verdad, valientes, que no le teman a la maldad, a la injusticia, a la amenaza, que amen a la patria, que se compone de muchos seres humanos, que cuiden nuestras fronteras, que ayuden a los demás, pero hacia afuera, no acá adentro. Que existan buenas fuentes de trabajo, que exista justicia social, sin esos mentirosos que han dicho que ellos pueden traer la justicia social y lo único que han sembrado han sido muertes y más muertes, casi 150 millones de muertes a través del tiempo. Y del otro lado lo mismo, sino que vinieran hombres honestos. ¿Sí? Pero por todo lo que está ocurriendo me parece que el Señor va a entregar este mundo a la tribulación y nos va a sacar de acá. Aleluya, Señor, te esperamos. 9. Perseguidos, mas no desamparados. El Señor dijo: no te dejaré ni te desampararé.
Así que estamos amparados en Él. Él es el frontón que nos protege y protege sobre todo nuestra fe, que es lo más precioso que tenemos. Derribados, pero no destruidos, porque nos han hecho caer a muchos cristianos en las persecuciones, al torturarlos, al matarlos. Otros hemos caído por voluntad propia en el pecado, y Dios nos ha levantado y perdonado una y otra vez. Derribados pero no destruidos. 10. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. La vida de Jesús se manifiesta en esta carne que muere, que se está envejeciendo. Y la vida de Jesús la viviremos con un cuerpo glorificado, resucitados de la tumba o en el arrebatamiento cuando Él nos transforme. Entonces, hermanos míos, vamos a ir al último versículo, Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, 14 en adelante. Sí, Primera de Pedro, capítulo 3, dijimos. El capítulo 3 dice así, versículos 14 al 17. Más dice a sus hijos, Dios, más, también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, del mundo, por temor de los demonios que usan al mundo en contra de nosotros. Recuerde que la lucha no es con carne y sangre, sino contra principados, contra espíritus malignos. Leemos de nuevo el 14 al 17. Más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois, por tanto no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Amados, este mundo, me refiero al sistema de vida humano, es malo, es perverso, es contrario a Dios. Y por eso el Señor dice en el Cantar de los Cantares, como el lirio entre los espinos. El lirio es una planta delicada, hermosa, bonita, hecha por Dios. Y las espinas simbolizan la caída, el pecado, la maldición, porque luego que Adán cayó, Dios eterno le dijo que la tierra sería maldita por su causa. Espinos y cardos te producirá. Los espinos son posteriores a la caída. Los lirios fueron hechos antes de la caída. Es decir, la iglesia, en la mente de Dios, tiene una existencia perpetua, bendecida. ¿Qué es la iglesia? Todo el conjunto de los hijos de Dios esparcidos en la tierra, de la cual formamos parte tú y yo. Y si hay alguien viendo este mensaje, esta palabra, que no conoce al Señor, dile que entre a tu vida y que te perdone y que te enseñe el camino, porque el camino es Jesucristo. Así que, hermanos, prepárate para resistir al mundo, al pecado, y para ser perseguido, porque en toda circunstancia Dios siempre estará contigo y conmigo. Nuestro Dios, te alabamos, te adoramos, porque eres todo verdad, porque nunca nos ofreciste un camino de rosas,
Nunca nos ofreciste un camino agradable en este mundo, Señor. Pero sí prometes que al que persevere hasta el fin, el que venciere, ese será salvo y heredará todas las cosas y viviremos en Dios. ¿Qué más tesoro que tenerte a ti, Dios eterno, Salvador nuestro Rey? Qué bueno es que tu Espíritu habite en nosotros. Qué bueno, Señor, porque a pesar de toda persecución, calumnia, porque aunque hay veces han hablado de nosotros verdades, pero muchas más calumnias, Señor. Y eso nos califica como hijos tuyos para enfrentar este mundo confuso y lleno de maldad. Muchas gracias, Señor, por tu salvación y por la fortaleza que tenemos en ti. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. La paz del Eterno sea con ustedes. Nos estamos viendo si el Señor Jesucristo no ha venido antes. Paz del Rey. Adiós. Chao. Nos vemos.